¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias a las 8:45, un sábado inolvidable, 30 de mayo, y se vuelve a pintar de colores el centro histórico con una manifestación masiva. Las consignas para este día fueron iguales, pero hubo algunas variaciones. Yo los invito a que estén al pendiente en los próximos 45 minutos, porque vamos a hablar sobre este y otros temas. Iniciamos con los titulares. Banco Industrial, siempre de tu lado, presenta los titulares. En la tercera convocatoria de Renuncia Ya, los guatemaltecos ocuparon nuevamente la plaza central, donde las consignas ya conocidas incluyeron las reformas a distintas leyes. A esta hora, ¿cómo estará el ambiente en el Parque Central? Eso lo estaremos dando a conocer, pero por fuga de 5 integrantes de una banda de secuestradores, este día la ministra de Gobernación hace que ya no esté el director del sistema penitenciario. Juez de turno practica exhibición a favor de Roxana Valdetti en el perímetro de la capital, pero aún no logra ubicarla. El resultado del recurso se conocerá hasta este lunes. Partido Patriota, aún sin registrar ante el Tribunal Supremo Electoral a su candidato a la presidencia, Mario David García. Según el secretario general, aún se revisan las actas. Más de 30 personas fallecidas es el saldo de un ataque suicida que hizo estallar fuera de una mezquita este día en Nigeria. Banco Industrial, siempre de tu lado, presentó los titulares. Han transcurrido bastantes semanas desde que miles de guatemaltecos se dan cita al centro histórico con el propósito de solicitar la renuncia del presidente Otto Fernando Pérez Molina. Sin embargo, para este día hubo una consigna en especial, y es que los guatemaltecos están solicitando reformas en muchos sentidos, sobre todo a las leyes. Esto es parte de lo que se está viviendo justamente en este momento a la altura del kilómetro 0 de la República, y más adelante estaremos enlazándonos en vivo y en directo con nuestra compañera Yasmin Ávila, porque créame que aún hay bastante movimiento en el centro histórico, esto que inició a las 3 de la tarde. Pero antes de ello, vamos a irnos a una nota para que usted conozca cómo fue el inicio de esta marcha del 30 de mayo. Un fin de semana más de protestas en las que los guatemaltecos se dieron cita en la Plaza de la Constitución para manifestar contra la corrupción y pedir la renuncia del presidente Otto Pérez Molina. No obstante, en la marcha denominada 30M, las peticiones han variado y ahora los guatemaltecos no solo piden la renuncia, sino también reformas a las leyes, especialmente a la ley electoral y de partidos políticos. Esta es particularmente importante porque creo que se está dando un punto de quiebre en la situación que se está viviendo. La gente ya está exigiendo, ha estado exigiendo, ha visto resultados concretos de sus exigencias con la renuncia de Roxana Valdetti. Pero ¿qué tiene que pasar ahora? Yo siento que tenemos que empezar a exigir como ciudadanos que los funcionarios que están en el gobierno, que los congresistas, que los magistrados del Tribunal Supremo Electoral hagan su trabajo, hagan cumplir la ley, que nos cumplan a nosotros como ciudadanos que pagamos sus salarios por medio de nuestros impuestos. Creo que es importante que ya se den exigencias mucho más concretas y que haya acciones directas de parte de los funcionarios para que empecemos a salir de esta crisis. Me uno a los sueños de tantos guatemaltecos que queremos ver a una Guatemala mejor, más justa y sobre todo más unida. Yo creo que ese es solo el primer paso de todos los cambios que podemos hacer como sociedad, pero nos tenemos que unir, tenemos que dejar la indiferencia a un lado y de verdad escoger muy bien a quienes nos van a gobernar próximamente. Dentro de las peticiones realizadas por los ciudadanos, prevalecía la petición de los cambios en la ley electoral, la no reelección de diputados, así como también cambios en el sistema judicial. Dentro de la marcha también se pudo observar a personalidades que se sumaron al clamor de los guatemaltecos. Ya no es legítimo el presidente, tenga o no tenga una culpa precisa, pero la mayoría de su gabinete estaban involucrados en el crimen organizado. La mayoría de su gente de confianza
estaban implicados. Entonces él de una manera es cómplice de todo esto. Otro de los cambios notados durante la marcha es también la exigencia de justicia, en especial la solicitud de extensión de dominio sobre los bienes de aquellos funcionarios que se ven implicados en casos de corrupción. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala. 30 de mayo, un día histórico para Guatemala porque este día las manifestaciones y todas las actividades que envolvían justamente este sábado iniciaron desde las 6 de la mañana, pero cobraron mayor augencia a las 3 de la tarde. Sin embargo, a esta hora de la noche aún hay movimiento en el centro histórico y es por eso que nos vamos a enlazar con nuestra compañera Yasmin Ávila, quien nos tiene un reporte desde el kilómetro cero de la República. Adelante, Yasmin, cuéntanos qué es lo que está sucediendo a esta hora de la noche frente al Palacio Nacional de la Cultura. Buenas noches, Michelle. Efectivamente nos podemos observar en este momento pues la cantidad de gente que aún se encuentra en la Plaza de la Constitución. Recordemos, desde las 3 de la mañana miles de personas manifestaban pues diferentes tipos de los problemas, principalmente la corrupción frente al Palacio Nacional de la Cultura. En este momento aún podemos observar centenares de personas que aún se encuentran en este momento manifestando su inconformidad. En este momento ustedes pueden observar pues las pancartas que tienen acá frente al Palacio de la Cultura con las velitas. La intención de estas velas pues es realizar una vigilia. Conmigo se encuentra una de las participantes, una de las manifestantes universitarias, María Alejandra, que ella nos comentará un poco respecto qué significado tiene cada una de estas velitas, qué significa para ellos, qué significa para el pueblo de Guatemala esta vigilia, principalmente cada una de las velitas. Alejandra. Sí, buenas noches. Nosotros somos un grupo universitario que estamos aquí para hacer una vigilia. El objetivo de esas velitas es porque cada una representa cada guatemalteco que está hoy presente y que ese es el inicio de una nueva de una Guatemala, de un nuevo amanecer, de un futuro donde ya todos los funcionarios corruptos dejen el poder y que sepan que el pueblo de Guatemala tiene voz y que está siendo escuchada y que nosotros somos los que mandamos. Entonces se está esperando un movimiento de personas que vengan aquí al Palacio Nacional para dirigirse a la Corte Suprema de Justicia. Esta actividad va a empezar a partir de las 9 de la noche, ya en un momento ya se están viniendo para acá y culminará en la Corte Suprema de Justicia a la medianoche. Y la idea es que todos carguemos una vela, una luz que va a representar el futuro de Guatemala, un futuro donde ya no haya más corrupción, donde ya no haya más funcionarios que estén destruyendo nuestro país y donde sepan que el pueblo de Guatemala tiene poder, tiene voz y que hoy eligió salir a las calles, ya no tiene miedo y luchar por su país. Gracias, Alejandra. Estas son las palabras de una de las personas, de los universitarios presentes en este momento en la Plaza de la Constitución. Ustedes están viendo en sus pantallas el ambiente que se está viviendo en este momento. A esta hora de la noche ustedes pueden observar la cantidad de personas que se encuentran en este momento frente al Palacio Nacional de la Cultura. Se espera que en unos minutos un grupo de manifestantes se dirija desde la Corte Suprema de Justicia hacia el Palacio Nacional, donde saldrán nuevamente cada uno con unas velitas hacia la Corte Suprema de Justicia de regreso junto al resto de manifestantes. Estas son parte de las imágenes que ustedes pueden observar, es el ambiente que se está viviendo a esta hora de la noche desde el Palacio Nacional de la Cultura. De momento regresamos con ustedes. Michelle, buenas noches. Muy buenas noches también para ti, Yasmin. Veíamos allí como hay incluso algunas piñatas alusivas a esta manifestación. Aún hay familias completas quienes se encuentran en el centro histórico y como lo mencionabas, Yasmin, pues se espera que llegue una marcha hacia el centro histórico desde la Corte Suprema de Justicia, pero seguramente usted estuvo al tanto de todo lo que sucedió en la transmisión especial que Canal Antigua llevó hacia sus hogares desde la 1:30 de esta tarde y créame, aún hay bastante movimiento en el centro histórico. Gracias, Yasmin. Más adelante nos estaremos enlazando contigo. Seguimos con más información y nos trasladamos ahora hacia el departamento de Quetzaltenango porque allí ocurrió algo sumamente importante, inclusive algunos lo califican como histórico, ya que las universidades, tal y como ha estado sucediendo también acá en la ciudad de Guatemala, se unificaron para pedir la renuncia del presidente Otto Pérez
Pérez Molina. Asimismo, también pedir una oficina de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, porque según ellos también hay corrupción en Quetzaltenango. En la ciudad de Quetzaltenango, jóvenes universitarios y vecinos de distintas zonas de Xela nuevamente realizaron una caminata en las principales calles, culminando en el frontispicio de la municipalidad. Así es, estamos en la actividad del 30 de mayo, ¿verdad? Es una manifestación pacífica nuevamente. Estamos exigiendo la renuncia de Otto Pérez Molina, juicio y cárcel para Roxana Valdetti, reforma a la ley electoral y al sistema de justicia. Estamos pidiendo una eficiencia fiscalizadora a nivel local y acompañamiento de vecinos. Y es que los guatemaltecos nos caracterizamos por nuestra creatividad, como este perro llamado Cooper, quien portaba colgado un letrero, donde indicaba corrupto visto, corrupto mordido, o este otro que paseaba con una bandera de Guatemala en su espalda. Este tipo de acción también fue una fuente de ingreso para un quetzalteco que se encontraba vendiendo distintos utensilios para la marcha. Aproximadamente 3.000 jóvenes se reunieron aquí en el frontispicio de la municipalidad de Atense. Sin embargo, se espera que hagan más manifestaciones, según lo indicado por organizadores de esta. Desde la ciudad de Quetzaltenango, Wilson Leiva, Canal Antiguo. Muchísimas gracias, era el trabajo de nuestro corresponsal desde el departamento de Quetzaltenango, porque las manifestaciones no solo se dieron acá en la ciudad capital, también se incluían departamentos como Sololá, también en Xochitepeques, entre otros que se sumaban a pedir la renuncia del presidente. Pero también hay asociaciones que exigieron que Otto Fernando Pérez Molina salga del mandato actual, y ellos, pues se trata de la Asamblea General de la Asociación de Periodistas de Guatemala, quienes se suman a dicha petición. En un comunicado, la Asociación de Periodistas de Guatemala, APG, ha solicitado la renuncia del presidente de la República, Otto Pérez Molina. Según la información divulgada, fue acordado de forma unánime en la entidad. Se lee en el documento que en la Asamblea General, luego de los análisis de la dramática situación sociopolítica que vive nuestra población en menoscabo de su dignidad humana y ciudadana, exige como primer punto al señor Otto Fernando Pérez Molina su renuncia ante el organismo legislativo del cargo de presidente de la República por violar continuamente la Constitución Política de la República de Guatemala y por ser el responsable directo de la ingobernabilidad que estamos sufriendo. En el comunicado también le exige al Congreso de la República entrar a conocer y aprobar de inmediato las reformas de la ley electoral y de partidos políticos, a las entidades de seguridad y justicia e investigación que continúen la lucha frontal contra la corrupción, agilizando persecución penal, el castigo y la devolución de lo robado por funcionarios del Estado y del sector privado involucrados en la estructura criminal de saqueo a los tributos del pueblo. El comunicado reitera el compromiso de la entidad con la libre emisión del pensamiento y el ejercicio periodístico. Estamos a punto de llegar a las 9 de la noche, seguimos hablando sobre este importante tema, un día más en donde miles y miles de guatemaltecos hacen historia. En este sentido, en medio de las protestas sociales, el Colegio de Economistas aseguran que la salida del presidente Otto Pérez es necesaria y también suficiente. Por su parte, ellos también proponen reformas en distintas áreas. No se trata de pedir la renuncia del presidente, sino de pedir reformas a las leyes importantes. Así aseguró la Junta Directiva del Colegio de Auditores, Contadores Públicos y Economistas, quienes piden una serie de cambios a 4 leyes específicas. En el sentido y clamor popular, técnico y académico de las reformas a la ley electoral y de partidos políticos, de las reformas a la ley del Sistema Nacional de Servicio Civil, así también a la ley de contrataciones del Estado y a la ley de comisiones de postulación. Según García, dentro de las prioridades que deben de tomar las autoridades para reformar, tiene que ser la ley electoral y de partidos políticos sobre 3 ejes principales. Consideramos que es importante, y he ahí la propuesta de darle validez o de legitimar el tema del voto nulo, lo que tiene que ver con el financiamiento de los partidos políticos, el tema de la reelección, que consideramos que como colegio tiene que ser regulado. Yo creo que en nuestro país se ha abusado del tema de la reelección. Hay casos de señores diputados, hay casos de señores alcaldes que no les ha bastado 1 ni 2 periodos, sino que llevan hasta 4 o 5 periodos. Así también creemos en la meritocracia que merece servidor público y así evitar el clientelismo político en cuanto a la reforma urgente del Sistema Nacional de Servicio Civil principalmente.
El colegio afirma que es necesario que la población siga exigiendo esos cambios para que ya no se continúe con los actos de corrupción. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala. Vea usted nada más cómo continúa bastante movimiento desde el Parque de la Constitución. Son varias las personas quienes permanecen en dicho lugar porque están haciendo una vigilia a esta hora de la noche. Son las 9:02 y pues en algunos momentos estos mismos entonan el himno nacional y han denominado este día como una primavera guatemalteca en sí por lo que se está viviendo. Vemos algunas pancartas, también muchísimas personas quienes permanecen en este mismo lugar al frente de la puerta principal del Palacio Nacional de la Cultura. Y nos vamos a ir a una pausa, por favor quédese con nosotros y también con estas imágenes sobre un día memorable en Guatemala. Gracias por continuar con nosotros en Noticias a las 8:45. No dejan de sorprender las noticias en nuestro país. Escuche usted. La ministra de Gobernación, Eunice Mendizábal, decidió este día que 2 situaciones eran suficientes y ameritaban el despido del director del sistema penitenciario. Una de ellas eran los lujos que se dieron a conocer a lo largo de esta semana hacia Jairo Orellana dentro del cuartel Matamoros, pero también la fuga de 5 peligrosos reos desde la cárcel de Canadá. La fuga de 5 reos en la Granja Penal Canadá del departamento de Escuintla y los privilegios a los reos en el cuartel general Matamoros le costó la dirección del sistema penitenciario a Anthony Pivaral, destituido desde ayer por la ministra de Gobernación. Ayer firmé la destitución del actual director del sistema penitenciario porque no vamos a permitir ese tipo de descuidos. Según la ministra, se continuará con las requisas en los diferentes centros carcelarios y otras acciones con el objetivo de fortalecer la institución. Vamos a continuar con esas requisas. No vamos a permitir excesos. Implementamos un mecanismo de rotación de la guardia del sistema penitenciario cada 8 días a nivel república, a efecto de que los que están hoy día haciendo guardia regresen dentro de 6, 8 meses, qué sé yo, a efecto de que no se genere una familiaridad entre reclusos y reos. Así es que estamos tomando decisiones contundentes para generar fortalecimiento institucional. Pivaral asumió el cargo a finales de 2014 y la planificación de su trabajo era para 10 años. Esto fue lo que sucedió durante este día. Incluso muchísimas organizaciones aplaudieron la decisión por parte de la ministra de Gobernación por lo que estaría sucediendo, pero créame que el más sorprendido fue quien era el director del sistema penitenciario, quien se encontraba fuera del país. Seguimos hablando sobre este mismo tema, pero tenemos que recordarles a ustedes sobre la fuga de estos 5 reos desde la Granja Penal de Canadá, esto en el departamento de Escuintla, y han sido también detenidas por lo menos 2 personas, entre ellas el alcaide de este centro penitenciario. Se generaron 2 capturas, entre estas la del alcaide y la del director del centro. Obviamente se están haciendo las investigaciones que corresponden. De hecho se detuvieron a parte del personal de la guardia del sistema penitenciario. La realidad es que ahí estamos tomando acciones contundentes. De nadie es un secreto que hay debilidades en el sistema penitenciario. No es de ahora, sino es de hace algunos días que hemos estado estudiando y analizando. Ya hemos generado algunas destituciones ahí. Es momento que hablemos sobre noticias importantes que suceden alrededor del planeta. Iniciamos con Nigeria, una muy lamentable porque un ataque por parte de un suicida que hizo estallar hoy una bomba en las afueras de una mezquita y también granadas propulsadas con un cohete fueron disparadas lamentablemente en contra de viviendas, dejando a decenas de personas fallecidas y más heridas.
El ataque dejó al menos 30 muertos en la ciudad nigeriana de Maiduguri, indicaron autoridades civiles. Varias personas murieron por la explosión cuando se encontraban hincadas boca abajo durante las oraciones vespertinas afuera de la mezquita, entre ellas comerciantes de un concurrido mercado cercano de la ciudad más grande de la zona nordeste conflictiva de Nigeria, según los sobrevivientes. El comerciante Ali Bokomi dijo que el atacante suicida llevaba una carretilla y se hacía pasar por un comerciante itinerante cuando se sumó al grupo. El gobernador del estado de Borno, Kashmir Shettima, visitó el lugar donde un muro fue reducido a escombros y otro estaba salpicado con sangre. Funcionarios le informaron que el atacante perdió la vida, al igual que otras 16 personas. Horas antes, el sábado, ataques con granadas propulsadas con cohetes dejaron cuanto menos 13 muertos y un número mayor de heridos, según el residente Idrissa Mandara. Este tipo de ataques son una nueva táctica que ha causado terror a la ciudad donde surgió Boko Haram. El residente Mari Mahmoudi dijo que contó por lo menos el estruendo de 40 granadas a partir de la 1 de la mañana antes de perder la cuenta. Varias casas resultaron destruidas en el suburbio de Alai Lawanti de Maiduguri, a unos 20 kilómetros al oeste del centro de la ciudad, agregó. Una lamentable situación, sin lugar a dudas. Son las 9 de la noche con 10 minutos. En Guatemala se vivieron manifestaciones en toda la República, pero no solo acá. También en Venezuela, en donde miles de manifestantes salieron a las calles de Caracas y otras 9 ciudades para reclamar la liberación de los presos políticos y también protestar contra el gobierno ante la profunda crisis económica que agobia a los venezolanos con una inflación galopante y escasez de alimentos, además de productos básicos. Luego de varios meses sin protestas, una de las principales vías del municipio capitalino de Chacao, al este de esta ciudad, se vio repleta de miles de opositores que atendieron una convocatoria que hizo desde la cárcel el líder opositor Leopoldo López y que fue respaldada por su partido Voluntad Popular, además de organizaciones opositoras, para exigir a las autoridades la liberación de decenas de presos políticos y la definición de una fecha para los comicios legislativos. El tema de los terremotos sigue sorprendiendo a distintos países en la Tierra. Esta vez una de las víctimas fue Japón, donde un terremoto sacudió este sábado el fondo marino frente a unas remotas islas de este país y se sintió en la mayor parte del mismo. Pero el movimiento ocurrió en un nivel tan profundo del planeta que no generó la activación de una alarma de tsunami. Así lo dieron a conocer las autoridades. Varias personas fueron lamentablemente llevadas hacia centros asistenciales por heridas, pero menores. No hubo reporte de muertes ni tampoco de daños significativos. El sismo en alta mar tuvo una magnitud de 8.5 frente a las islas de Ogasawara, a una profundidad de 590 kilómetros, es decir, 370 millas, así lo indicó la Agencia Meteorológica de Japón. El Servicio Geológico de Estados Unidos informa que según sus equipos, el terremoto tuvo una magnitud de 7.8 grados y una profundidad de 678 kilómetros, es decir, 421 millas. Son las 9 de la noche con 13 minutos. Yo, como siempre, los invito a que nos comenten a través de las redes sociales. Mi cuenta es @mmendoza_ca y en Facebook usted me podrá encontrar como Michelle Mendoza. Coménteme cómo usted vivió este 30 de mayo, un día histórico. Por el momento nos vamos a ir a una pausa, pero al volver seguimos hablando sobre noticias que le atañen. Ya volvemos. Seguimos con más información aquí en Noticias a las 8:45. Tenemos información de último momento que darles a conocer porque según la Policía Nacional Civil se reportan distintos disturbios en Patulul. Esto aparentemente porque pobladores están enardecidos porque la PNC capturó a un supuesto violador. Los pobladores demandan la entrega del mismo para acabar con su vida y de esta cuenta, pues hasta el momento se reporta que una patrulla
ha sido quemada. Esta es una fotografía que nos brinda el diario Prensa Libre, en donde se puede apreciar cómo estos pobladores enardecidos están provocando bastantes problemas en las afueras de una de las principales estaciones o subestaciones de la PNC. Y bien, seguimos con más noticias. Tenemos que hablar ahora sobre Mario David García. ¿Sabía usted que hasta este momento no ha sido inscrito quien sería el candidato presidencial por parte del Partido Patriota? A continuación le damos a conocer por qué. El Partido Patriota aún no inscribe al candidato a la presidencia por el Partido Naranja, Mario David García. Según el secretario departamental de Guatemala, Guti Rivera, aún están a la espera de que el Comité Ejecutivo Nacional termine de revisar las actas. Recordemos que es el Comité Ejecutivo Nacional el que tendría que presentar el acta de la Asamblea al Tribunal Supremo Electoral. Y yo creo que es Valentín Gramajo el que debería darles, o la secretaria de Actas del Comité Ejecutivo Nacional, que estaban revisando esos temas. Esta es una decisión del Comité Ejecutivo Nacional. Yo soy secretario departamental, no soy miembro del Comité Ejecutivo Nacional, y ellos me imagino que están trabajando ya en ese tema, que deberían de hacerlo ya. Los partidos políticos tienen hasta el 6 de julio para poder inscribir a los candidatos a un cargo de elección popular. Según el PP, lo harán en la segunda quincena de junio. Seguimos con más noticias porque la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, me refiero a ACIES, ha dado a conocer que estará dando apoyo y asesoría legal al Tribunal Supremo Electoral, ya que este se encuentra realizando un proceso electoral el cual necesita de mucho conocimiento legal para suplir las necesidades de los procesos que se llevan a cabo en este organismo, para poder de esta cuenta agilizar los trabajos que realizan en los próximos meses. Creemos que el rol del Tribunal Supremo tiene cobertura nacional, y en la medida que las personas que estén en estas instancias estén mucho más actualizados en la legislación, los procedimientos, la legislación, van a poder estar más preparados para atender las demandas que se les van a hacer de información o de procedimientos una vez este proceso electoral está en marcha. Y es sabido que las diversas delegaciones del Tribunal Supremo Electoral en esta época pues sufren una serie de demandas para los cuales se va a tratar de que ellos estén con el apresamiento necesario de legislación, de reglamentos, de instrumentos, porque sí creemos que incluso en temas de conflictividad puede un funcionario debidamente actualizado en sus conocimientos pues atender y atenuar este tipo de situaciones. Son las 9 de la noche con 19 minutos. Seguimos hablando sobre momentos electorales. En este sentido, el Partido Patriota ha realizado una gira en el occidente de nuestro país y continuaba siendo así principalmente en las áreas de Zacatepeques, San Juan Alotenango, también Quiché y otros departamentos. Pero antes vamos a hablar precisamente sobre esta misma gira. Ustedes ven a través de sus imágenes cómo Mario David García pues realizaba el discurso y se basó básicamente en salud y también en educación. Por su parte, el binomio de la Unión del Cambio Nacional, UCN, se encontraba en Patsicía, Chimaltenango, donde Mario Estrada y también Roberto Díaz Durán, el vicepresidenciable, con el discurso en el gobierno de UCN, lo dijeron así: lucharemos contra el hambre y con ello también contra la violencia y la pobreza, porque al eliminar estas dos penurias, eliminaremos los problemas más importantes del país. Seguimos hablando sobre partidos políticos. Trasladémonos ahora hacia todos, porque Roberto Alejos ha anunciado que no buscará un cargo público en los próximos 4 años. Según el fundador de este partido, él se encontrará trabajando en fortalecer dicho partido, y en lo anterior él hizo este comunicado a través de una asamblea general. Este día se realizó la Asamblea Nacional Extraordinaria del Partido Todos para elegir y proclamar a los candidatos a la presidencia y al legislativo. De momento se confirman las especulaciones de que Roberto Alejos no participará en la contienda en ningún cargo político.
Según Alejos, la decisión fue para dedicarle más tiempo al partido y al acercamiento con la población. Pero yo no estoy fuera del partido, al contrario. La decisión fue que me dedique 24 horas al día al partido. Vamos a hacer campaña, vamos a visitar las bases, vamos a mantenernos tan activos como siempre, pero dedicados totalmente al partido. Pero hay algo muy importante, hay que ser congruentes entre lo que se dice y lo que se hace. Nosotros hemos subido a las redes sociales nuestro sentir en favor del discurso que hay en la población, porque todos los partidos presentan los mismos candidatos, las mismas promesas, el mismo sistema. Nos hemos opuesto a ese sistema, lo declaramos un Estado fallido y nadie nos siguió, se burlaron de nosotros. Estamos proponiendo desde mucho antes que ahora hable todo el mundo de la reforma política y a eso me voy a dedicar en concreto. Como es de esperarse en todos los partidos políticos, que el fundador es el presidenciable, en este caso Todos, rompió con esa regla y proclamó a Lizardo Sosa como presidenciable y a Mario García como su compañero de fórmula. Por otro lado, Alfonso Portillo es el candidato al Congreso de la República en primera casilla. Portillo aseguró que una de las acciones más urgentes es una reforma a la ley electoral y de partidos políticos. El punto que hay que reformar es la ley electoral y de partidos políticos, porque es el origen de todos los males del Estado y la administración pública. La ley electoral entonces hay que ver la representatividad, ver si podemos seguir con los listados y con los departamentos, y si no cambiarlo a distritos. Eso es una forma. Segundo, que el diputado tenga más responsabilidad con un distrito para que en su reelección tenga que rendir cuentas. Y tercero, los procedimientos internos, que los partidos tengan juego democrático interno para elegir sus candidatos y no sean vendiendo las candidaturas. Por eso tiene que haber financiamiento por parte del Estado de los partidos, porque lo que tergiversa todo es el financiamiento privado, oscuro, que condiciona y ata las políticas de los partidos. Y de esta manera ha quedado confirmada la participación de Alfonso Portillo en las filas del partido político Todos. Usted veía cómo él ya portaba este chaleco color morado y pues probablemente, según lo mencionaba dicho partido político, estará participando para llegar hacia el Congreso de la República, y también lo veíamos en compañía de su ex esposa Evelyn Moratalla. Cambiamos completamente de tema. Según la Contraloría General de Cuentas, ha extendido hasta hoy por lo menos 18.000 documentos a personas que buscan ocupar un cargo político. La Contraloría General de Cuentas informó que el presente mes se incrementó de manera considerable la solicitud de los finiquitos, documento indispensable para las personas que quieren optar a un cargo público en las próximas elecciones del 6 de septiembre. Hasta la fecha se han entregado más de 18.000. Se han extendido alrededor de 18.500 constancias, ¿sí? Nosotros tenemos un registro histórico. En el momento que las personas llegan a la ventanilla, presentan su solicitud, accesan a los niveles de información que nosotros tenemos y ahí les aparece si pueden o no emitir el finiquito. El finiquito se emite inmediatamente. Lo que hacen en la ventanilla es que si la persona tiene problemas, simplemente no se le recibe la solicitud. El Contralor informó que no se ha entregado el documento a varios funcionarios por reparos con la justicia guatemalteca, como es el caso de Arnoldo Medrano, quien buscará reelegirse de nuevo como alcalde de Chinautla. Estamos presentando Gracias por continuar con nosotros. Hablemos ahora de un tema que puso en la mesa la abogada y notaria Ana Lucía Alejos junto a los encadenados por la libertad, quienes este viernes emitieron un recurso de exhibición personal en un juzgado de turno en la Torre de Tribunales de Justicia, con el propósito que se diera a conocer el paradero de Roxana Valdetti. En este sentido, hasta este momento el juez no ha obtenido recurso, más bien,
no ha obtenido respuesta del recurso de esta exhibición promovido hacia Roxana Valdetti, según logró confirmarlo Canal Antigua. El juez de turno recibió la exhibición personal a favor de Roxana Valdetti, promovida por la abogada Ana Lucía Alejos, para conocer el paradero de la exmandataria. Según información obtenida por Canal Antigua, se sabe que la inspección realizada en direcciones dadas en la capital no lograron ubicar a Valdetti. Hasta el momento se han enviado los respectivos exhortos a diferentes juzgados, entre ellos Santa Catarina Pinula, Chimaltenango, entre otros lugares. Sin embargo, no se ha obtenido una respuesta. Se espera que para el próximo lunes regresen los resultados de la exhibición al juzgado. El recurso promovido es ya el tercero. 2 colocados en los últimos días de la gestión como vicepresidente y ahora ante la ausencia pública de Valdetti. La exfuncionaria es relacionada con el caso La Línea, donde su hombre de confianza, Juan Carlos Monzón, es considerado jefe de la banda de defraudadores del fisco. El trámite de un antejuicio en su contra dio motivo para que los guatemaltecos salieran a las calles para pedir su salida, renuncia que fue presentada el 8 de este mes. Valdetti tiene arraigo desde el 9 del corriente mes, fecha desde que no se le ve y ante posibles sospechas de que saliera de Guatemala, como lo hizo su hijo mayor el jueves último hacia México. Y bien, es momento que pongamos punto final a las noticias de este sábado 30 de mayo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Recuerde usted que para mañana tiene una cita sumamente importante para participar en Destino 2016. En este sentido será a las 10 de la noche de la mano de los más profesionales de nuestro canal. Vea usted nada más qué belleza estas imágenes inéditas que nos trasladan acá en Canal Antigua, como miles y miles de personas se dieron cita este sábado al kilómetro 0 de la República en compañía de la Catedral Metropolitana, también en el frente del Palacio Nacional de la Cultura, como la bandera de Guatemala prácticamente adornaba las consignas de miles y miles de chapines que con sus consignas pues pidieron reformas a nuestro país. De esta cuenta nos despedimos. Recuerde, mañana usted tiene citas muy importantes, así es que no deje de sintonizarnos acá en Canal Antigua. Yo soy Michelle Mendoza y como siempre es un placer acompañarlos en información con veracidad. Buenas noches.